Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que este es un debate muy oportuno que ha traído acá el senador Araujo. Pero este debate es, a la larga, una pieza más del desastre de lo que ha sido la política agropecuaria de la administración Santos. 5 ministros de Agricultura. 5 ministros de Agricultura. La más grande demostración del desgreño administrativo, de la falta de rigor gerencial en el sector, y obviamente el país ha pagado todas las consecuencias. Pero a eso hay que agregarle también otras cosas, senador Araujo, y yo por eso quisiera ponerlas primero en contexto. Es que la política agropecuaria, un gobierno no la puede hacer a merced de los que han sido los verdugos del campo. Aquí se sabe, senador Villalba, que muchas discusiones de política pública asociadas con temas sectoriales, aquí hubo influencias muy grandes de las mesas de La Habana, que esta ley no, que esta ley sí, que quiten estos artículos, que una cosa y la otra. Eso también demuestra que lo peor que le puede ocurrir a un país es que la política de un sector que representa el 7% del PIB, donde tenemos una parte importantísima de las exportaciones, esté expuesta simplemente a ultrajes de carácter político. Y eso también va de la mano con lo que ha venido diciendo la senadora Guerra. Es que las instituciones del sector no pueden quedar capturadas también por feudos políticos. Entonces, caciques políticos se adueñan de las entidades y convierten las entidades de un sector en una especie de botín clientelar para tener ahí la influencia en sus nóminas administrativas. El sector agropecuario colombiano necesita una visión integral, una visión seria, una visión que permita la sana convivencia de los pequeños productores y de la agroindustria, que permita que haya cadenas de valor, que permita que haya inserción a los mercados nacionales e internacionales. Y a mí me parece que si no empezamos por esa premisa, lo que hoy estamos debatiendo, senador Araujo, se queda en nada. Por eso, aprovechando el debate que usted trae, yo quisiera también hacer unas reflexiones muy importantes sobre la política ganadera de este país. Que sí, usted trae el debate de Friogán, pero es que aquí lo que le ha hecho falta al país es darse cuenta de lo que está pasando con el sector ganadero. Aquí nos acompaña el superintendente, y yo debo decirle, doctor Reyes, que agradezco su presencia, pero qué bueno hubiera sido que por lo menos alguien del Ministerio de Agricultura tuviera la cordialidad, por no decir que el rigor legal de venir a responder este cuestionario. Este país tuvo, senador Villalba, y usted lo sabe que usted fue ministro, por allá en 1980 un acto ganadero que fluctuaba entre los 26 y los 28 millones de cabezas. Hoy estamos en 22 millones. Eso, el país, ¿cómo lo procesa? ¿Es acaso eso una realidad benigna? No, no lo es. Y nosotros necesitamos que ese tipo de debates estén sobre la mesa. Como también, senador Araujo, le quiero decir otra preocupación que yo tengo, y es el aumento que ha habido en el país del sacrificio de ganado hembra, que también tiene unas afectaciones estructurales frente al hato ganadero. Y sí, uno entiende eso, ¿por qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo por muchas razones, así que engorda más rápido el ganado hembra, sí, de acuerdo, aun cuando no tenga la situación del hilo similar al del ganado macho. Pero eso demuestra que hay fallas en la política sectorial y hemos visto que poco ayuda también el gobierno a enfrentar esas realidades. Y yo quiero dejar planteado también un tema controversial. Claro, el mercado de Venezuela se cerró con unas afectaciones muy grandes para Colombia y obviamente quienes estaban en el sector tuvieron que salir a buscar oportunidades para no quebrarse. Y entonces ahí surgió la oportunidad de la exportación de ganado en pie. Y hay unos mercados que se han abierto en el Medio Oriente. La pregunta es eso realmente positivo e importante estructuralmente frente a la política ganadera de un país? Yo creo que nosotros no podemos perder de vista que aquí se trata de dar una discusión de dónde está el valor agregado.
Lo mismo que yo he señalado ahorita frente al tema del sacrificio de ganado hembra. Uno debería decir, está bien, busquemos una forma de limitar esto a casos de infertilidad, como lo han hecho otros países. Y frente a la exportación de ganado en pie, aquí lo que nosotros también tenemos que plantear es qué está perdiendo el país. Además terminan de engordar en el mercado de destino por el peso que pierden en el proceso logístico, y después todo el resto de los productos de valor agregado derivado de pieles también se quedan en el mercado de destino. Eso no puede ser con sentido práctico algo que favorezca la política ganadera del país. Uno diría, bueno, ¿aquí qué pasó con la utilización de las pieles en Colombia? ¿Qué ha pasado con los temas de curtiembres, de zapatería, de marroquinería? ¿Cuáles son los incentivos que hay hoy para esas industrias, que además son de valor agregado y tenemos mercados abiertos, con tratados de libre comercio que deberían ser aprovechados? Ahí tampoco hay una integración de la política sectorial con la política de industrialización. Y yo quisiera dejar también aquí unas interrogantes, señor presidente, por lo menos en esta primera etapa de política pública. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con esas herramientas tan interesantes que tuvo Colombia, que fueron tan exitosas en su momento, de los créditos de redescuento para la ganadería? Por aquí creo que está el doctor Laforí. La ley 26 del 59, por ejemplo, una de esas herramientas que fueron decisivas para el sector, después terminaron otros gobiernos acabándolas y hoy sí que servirían en su implementación, como lo mismo la ley quinta del 73, senador Araujo. Herramientas de política sectorial que el país de alguna manera fue dejando desaparecer o marchitar. Ahora, yo quiero, senador Guerra, yo no pretendo ser un experto en ganadería, yo sé que usted lo es, pero yo sí le digo, senador Guerra, a mí me parece que si vamos a mirar la política sectorial, aquí también deberíamos estar planteando qué está ocurriendo con la tasa de natalidad que tenemos en el hato. Que un país tenga una tasa de natalidad del 60% es una vergüenza, porque quiere decir que de 100 usted va a tener solamente 60 que van a tener posibilidad de fecundidad. Eso quiere decir que hay que ver qué está ocurriendo y qué vamos a hacer. Y eso viene también vinculado a cuáles van a ser las políticas, por ejemplo, de pasturas para mejorar la productividad. Aquí deberíamos tener unos mejores canales de financiamiento para hacer esa mejora de las pasturas, que van ligados con la productividad y que en otros países también han tenido impactos favorables en reducir esas disminuciones grandes de la natalidad o esos porcentajes tan altos de infertilidad. Obviamente acompañadas con otra serie de políticas. Pero todas esas eran políticas que Colombia debería estar planteando en una visión integral. Aquí, por ejemplo, senador Guerra, no se ha planteado cuál va a ser la estrategia también para mejorar los reservorios y la protección de los nacimientos. Además, advirtiendo que es que aquí hay una satanización política, por ejemplo, desde hace muchos años con la ganadería, y resulta que la ganadería es un negocio de pequeños productores, senador Araujo. Que aquí la satanización que han hecho unos sectores extremistas es que la ganadería es de unos pocos ricachones que tienen unas grandes tierras improductivas. No, la ganadería colombiana es de pequeños productores. Por lo tanto, la agenda de asociatividad y la agenda de productividad es supremamente importante. Entre otras cosas, porque la ganadería de ceba en Colombia produce más o menos unos 20 kilogramos mes como promedio. Y el ideal que deberíamos tener en Colombia sería tratar de llegar esto a 1 kilogramo día, que es lo que algunos países que nos han tomado ventaja lo están haciendo con éxito. Y eso depende también de cuáles van a ser esos esquemas de asociatividad y cooperativización. Planteo estos asuntos generales porque por ahí tenemos que empezar. Es que el debate de Frigogan no es un debate solamente sobre una empresa y la venta de una empresa, es sobre qué es lo que aquí realmente estamos haciendo con el sector.
y quiero empezar a hablar sobre temas planteados aquí en el debate, senadora Araujo, diciéndole lo siguiente. El gobierno Santos, cuando presentó el plan de desarrollo del 2014, vino con la intención de echarle mano a los fondos para fiscales sectoriales en el sector agricultor, en el sector agropecuario. Y nosotros lo denunciamos en los debates del plan de desarrollo porque lo que querían era tener control sobre esos recursos para convertirlo en una nueva herramienta de presión y utilización política. Y resulta que aquí, de pronto inclusive por el silencio cómplice de otros gremios, porque cuando las persecuciones empiezan a ser selectivas, mientras no sea conmigo, no hay solidaridad de cuerpo, aquí nadie tuvo la osadía, salvo nosotros, en esa discusión, de plantearle al país, por ejemplo, qué había logrado el Fondo Nacional del Ganado a partir de la Ley 89 de 1993. La capacitación de los pequeños ganaderos, la asociatividad, la transferencia de tecnología, el haber logrado que el país estuviera libre de aftosa, el haber tenido unos ciclos de vacunación que han merecido cualquier cantidad de premios y distinciones internacionales, nada de eso quería ser observado por el gobierno en ese momento. Y entonces, ¿qué buscó el gobierno como pretexto para echarle mano al fondo? Empezó la pitica de Friogan, una empresa que fue concebida pensando en las oportunidades de mercado que se le abrían a Colombia en un ambiente de mayor integración comercial con el mundo, para tener mejores plantas de sacrificio, para tener una cadena integrada con valor. Y claro, lo que ocurrió con Friogan, senador Araujo, tiene muchas responsabilidades y tiene muchas vicisitudes. Pero aquí hubo una política por parte de los ministros fugaces de Agricultura del gobierno Santos, de no aplicar el decreto 1500 del 2007, por preocupaciones políticas, cuando aquí lo que teníamos era que ir llevando esa estandarización, premiando la mejor calidad, por supuesto, y sin ir quebrando los proveedores del servicio que teníamos en los municipios. Pero el no haber aplicado ese decreto permitió una competencia desleal, porque entonces se era tolerante con los estándares que estaban por debajo de las buenas prácticas y por otro lado queríamos una empresa que fuera exitosa con las mejores prácticas. Eso, por ejemplo, nadie quiso dar ese debate a plenitud, pero se agarraron de ahí para entonces justificar que lo que se había dado en Friogan era una mala administración de la empresa que había generado una afectación al fondo y por ende había que intervenir el fondo. Y entonces ahora sale el gobierno a decir, después de intervenir la empresa, que la empresa entonces hay que venderla mal vendida. ¿Con qué escenarios? O la fragmentación administrativa de la empresa, haciéndola trizas, vendiéndola por pedacitos, o entonces la venta mal hecha, con una valoración estrictamente financiera basada en el EBITDA, no en el mercado potencial, no en el valor que tarda construir una empresa de ese tamaño, y creen que con eso el gobierno está haciendo una política exitosa. Yo creo, señor presidente, que aquí lo que está en evidencia es el desgreño administrativo, las malas políticas sectoriales, la pésima asignación presupuestal que ha tenido el sector, donde los presupuestos aumentan en función de los paros y después cuando ya se ha bajado la espuma, entonces van y le recortan el presupuesto en un 40%, donde recortan el presupuesto de inversión para el año 2018, pero incrementan la nómina del sector en un 13%. Y esas son las políticas del gobierno de Santos con el sector agropecuario. Y no hay una política ganadera. Aquí firmamos un tratado con Corea y se decía la gran oportunidad para la carne colombiana. A ver dónde está la política de implementación de ese tratado que favorezca las cadenas de valor del sector. ¿Qué ha pasado con el Triángulo del Norte en Centroamérica? ¿Qué está pasando con los otros mercados abiertos? ¿Dónde está la preparación fitosanitaria?
y resulta que entonces la solución es ahora vendamos Mal Vendida también la empresa que está llamada a ser parte integral de la cadena de valor de la ganadería en Colombia. Yo creo, señor presidente, que aquí tiene que quedarle en evidencia al país que esas políticas hechas por la clientelización del sector agropecuario, por caciques y gamonales políticos, es la que está llevando a este país a tener esas tragedias. Me queda un minuto, presidente, y termino con esto. Yo espero que este debate no termine en letra muerta. Acá viene el liquidador, contesta un ratico, tiene un brillante cierre el senador Araujo. Yo sí creo que deberíamos cerrar, señor presidente, con una proposición, y es que yo creo que la política ganadera de Colombia no tiene color político, no debe tenerla. Que aquí, aunque esté desnutrida la presencia en esta comisión, terminemos con un mensaje de parte de la Comisión Tercera del Senado al señor Ministro de Agricultura, excepcionalmente prestigioso por sus ausencias recurrentes en esta comisión, para que no cometa el grave daño de detrimento patrimonial de llevar a que Friogán termine en trizas o que termine Mal Vendida. Muchas gracias, presidente. Muy bien, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Navarro.